Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este canal que ya ahora se llama Clau Cuevas. Yo soy Clau Cuevas y recuerda que aquí te subimos distinto contenido acerca de productividad, organización y todas aquellas cosas que nos van a ayudar a poder llegar a nuestras metas, no solamente de limpieza y mantener un hogar acomodado, sino también a lo mejor quieres emprender, a lo mejor quieres lograr otras cosas y cómo lo puedo hacer si esas metas de alguna manera siempre siento que se me hacen más lejanas. Hoy vamos a platicar de uno de los temas más importantes, creo yo. Ya platicamos un poco sobre las rutinas. ¿Qué pasa? Me estoy enfrentando a la vida adulta, tengo una casa, ¿cómo organizo la limpieza de una casa? ¿Tengo que limpiar diario? ¿Qué tanto tengo que limpiar diario? ¿Se me hace demasiado? Y conforme vamos avanzando en edad, también le vamos metiendo mayor dificultad, porque tal vez al inicio solo vivías tú y a lo mejor no vivías en un departamento o casa en la que tú habitaras por completo ese espacio, sino que compartías con roomies, entonces se dividían o todos ponían y alguien pagaba. Pero cuando ya estás tú solo haciéndote cargo por completo de un espacio, te toca ahora sí revisar qué necesita. Y después que si te casas. Entonces ya somos dos y hay que aprender a comunicarnos. Que si tenemos hijos, ok, ¿cuántos somos ahora? 3, 4, 5. Y siempre se le va aumentando un grado de dificultad a la situación, pero podemos muy bien aprenderla a manejar. Así que no importa si apenas te acabas de salir de tu casa o ya tienes muchos años, hay cosas muy importantes que necesitamos revisar, incluso antes de ir a decidir el lugar o de ya estar viviendo en un lugar. Los primeros puntos que yo creo que nadie nos dice, el primero sería: ¿cuánto presupuesto tengo para la renta? Por lo general creemos que la vida adulta empieza una vez que tengo las llaves, abro ese departamento, esa casa, ese espacio, ya lo estoy rentando yo y ahora sí, cómo me organizo, qué compro, cómo lo decoro, qué necesito, pero no, esto va pasos antes y el primer paso sería: establece presupuestos. Nadie nos enseña cómo o cuánto deberíamos de dedicarle a una renta. De manera a veces pareciera irreal porque los costos de las rentas, al menos en Ciudad de México, que es donde yo vivo, son bastante altos. Los sueldos no siempre son proporcionales a las rentas en las que tenemos acá. Entonces parece un poco irreal, pero este sería el plan ideal en donde además, o sea, que no te quedes justo solamente con lo de tu renta. Tal vez no tienes ni idea de en cuánto te va a salir la luz, el gas, internet, qué servicios vas a contratar, si te pagas un servicio en tu teléfono para tener datos y telefonía, cuáles son los servicios. Ves sumando esos gastitos y si no tienes idea, trata de revisar en los edificios en donde vayas a preguntar o los espacios en donde quieras preguntar antes de rentar aproximadamente de cuánto llega la luz, gas y los servicios para que vayas haciendo una suma y sepas cuál es la cantidad que necesariamente tendrías que sacar independientemente de la renta. Recuerda que las emergencias siempre existen y si te queda súper justo, si te enfermas, si algo se descompone en la casa, un electrodoméstico, etcétera, no vas a tener un fondo de ahorros o no vas a tener dinero extra para una emergencia. Entonces, lo ideal es que esa renta no te haga quedar súper justo con el dinero porque entonces los otros presupuestos o las otras áreas no van a quedar cubiertas. Así que trata de sacar bien las cuentas. Tal vez te puedes alejar un poco de los lugares más caros. Normalmente las orillas de la Ciudad de México son un poco más económicas, independientemente de la ciudad en donde estés, si tu trabajo es remoto, cuánto tiempo te llevaría el transporte, si tienes auto, cuánto tendrías que gastar de gasolina y empezar a hacer como un juego de rompecabezas para ver cómo embonan las piezas para que el resultado final sea que tengas el dinero necesario para lo que va a implicar vivir solo y que puedas tener algún fondo de gastos de emergencia justamente por si te enfermas o por si te corren, que a lo mejor tú ya hayas guardado una o dos rentas y las tengas ahí para cualquier emergencia. Entonces, número uno, la vida empieza desde que voy a decidir y voy a empezar a sacar cuentas cuando me voy a ir a vivir solo. El punto número dos que nadie nos dice es: ok, ya tengo mi presupuesto, pero ahora, ¿basado o basada en qué me voy a ir a decidir ese espacio? Por lo general, los dos puntos principales que tenemos en mente cuando voy a buscar una casa para rentar, para lo que sea, son el dinero, cuánto es mi presupuesto, y la ubicación. Pero hay muchas otras cosas pequeñas que tienes que estar atento o atenta para cuando vas a independizarte. Porque también es importante que pienses: oye, soy una persona que le gusta el ruido, que no tengo problemas si de repente se oye mucho de los vecinos, o para mí es importante que haya un portero, o para mí es importante que haya un estacionamiento, tengo que revisar las tuberías, la instalación de gas, que sí tenga filtro para salir,
qué tanta agua y presión sale en el lugar. Suelen tener una cisterna, tinacos, o sea, muchas cosas que necesitamos preguntar y saber. Y si no las sabes, está bien que vayas y te regreses y le preguntes a alguien más. Algún conocido que ya viva solo, a tus papás si es que te están acompañando en el proceso, y como papás que podamos acompañar y guiar a nuestros hijos cuando van a empezar en esto de la vida adulta e independiente. Entonces revisa alrededor. A mí me pasa que, por ejemplo, yo en una planta baja no me imagino viviendo, porque si los ruidos externos no me dejan dormir y descansar ni concentrarme. Entonces, si estoy en una videollamada y se oye mucho que los carros, que todo, trabajo desde casa, no me sería útil. A la hora de dormir, si oigo carros pasar o muchísimo ruido en la calle, me costaría mucho trabajo dormir. Entonces, por lo general, elijo los pisos de hasta arriba, aunque después me esté muriendo a la hora de cargar el súper, pero lo prefiero. Y tengo que ir eligiendo muy bien cuáles son mis prioridades. Entonces, ya tenemos las dos primeras. Después me enfrento a ok, ya estoy en mi casa y puede ser que muchos de estos pasos ya vivamos solos, ya vivimos en pareja y que aún todavía no los tengamos bien claros, y de todos modos los puedes implementar, aunque no es la primera vez que te vas a vivir solo o sola. A mí me pasó también que cuando me separé fue como otra vez recapitular lo que había aprendido, qué es importante a la hora de elegir un departamento, mis presupuestos, etcétera, etcétera. El tercer punto importante para la vida adulta considero que justamente es el de las finanzas. Que trates de empaparte y conocer un poco más cómo manejar tus finanzas personales, porque esos hábitos financieros que tengamos desde nuestro primer contacto con la independencia se van a seguir y seguir y seguir durante los años. Y con los años cada vez se pone más complicado, porque al inicio son tus gastos, pero después puede ser que los compartas con una pareja, después puede ser que tengan hijos y entonces todos tienen que aportar esos proyectos, y claramente los gastos se van incrementando y cada vez vas necesitando más dinero. Entonces es importante tener el hábito de mínimo hacer un ejercicio manual, en donde de manera manual yo esté anotando cuánto gano, cuánto gasto y en qué lo gasto. Si estoy metiendo tarjetas de crédito, cuánto es esa suma total, cuántos meses lo voy a deber, tantos meses ya no me puedo comprometer con otro pago porque ya no me saldría para esa mensualidad. Estoy generando ahorros, estoy teniendo ahorros. ¿Cuáles serían mis ahorros principales? ¿Cuáles son los más urgentes? El de salud, quiero pagarme un seguro de gastos médicos mayores, quiero revisar qué va a pasar con mi retiro. Entre más jóvenes seamos y pongamos atención a estos puntos, podremos ir construyendo mejores cosas y ser más conscientes de en qué estamos gastando el dinero. Y cuando viene una crisis económica, porque sí o sí, para la mayoría nos vienen estas crisis económicas, ¿en dónde puedo quitar? Porque estoy haciendo gastos que son como adornos y accesorios, pero no son completamente básicos y necesarios. Y en momento de crisis, ¿en dónde voy a empezar a recortar? Ya lo tengo claro, muy bien. Entonces me va a ser más sencillo enfrentarme a esas crisis, ¿ok? Así que ser responsable de tus finanzas es bien importante. Ahora, ¿qué pasa si ya vivo en pareja? Y si tal vez mi marido es el que sale y trabaja, entonces solo él se va a encargar de las finanzas. Lo ideal es que en pareja trabajemos las finanzas, independientemente de que cada uno tal vez tenga sus proyectos personales, y que cuando destino dinero al sobre Claudia sabrá si ese dinero lo quiere para ropa, para invertir en un negocio, para emprender, para lo que sea, para un viaje, lo que sea, pero este es mi sobre. Y entonces Claudia organizará los sobres que dependen solamente de Claudia. Pero ¿qué pasa con los gastos en conjunto? Si nos sentamos, los escribimos y los vamos manejando, ya sea que las dos personas aporten económicamente de manera activa o no, porque también las mujeres aportan de manera inactiva, podríamos decirlo, o pasiva, cuando tal vez tú no estás generando mayor ingreso, pero sí ayudas a organizar y administrar ese ingreso. ¿Cuánto tenemos? Hoy vamos a ver que le bajemos a los servicios, que nos llegue menos del gas, que nos llegue menos de la luz, cómo economizamos para la comida. Oye, aquí lo podemos esperar. Entonces, toda esa administración al final del día sigue siendo apoyo económico, porque no está recayendo al 100 en una sola persona. Si como en mi caso, soy mamá soltera, entonces me toca hacer el rompecabezas yo sola, pero sí se puede. La cosa es tener el hábito de escribir, ¿vale? El siguiente punto, que nadie nos dice, pero que de verdad es muy recomendable: organiza tus tiempos y tus menús, lo que vas a comer, porque a veces gastamos muchísimo dinero en el supermercado en cosas que ni siquiera comemos, y tal vez tu trabajo sería más sencillo si comes en una fondita, si comes en el comedor del trabajo. Y entonces
Organizar los alimentos, cuánto de verdad voy a comprar, cuánto le voy a destinar, qué tanto tiempo tengo para cocinar es bien importante, porque a veces una cosa es lo que yo quisiera y compro el supermercado diciendo yo quisiera cocinar diario, yo quisiera yo quisiera hacer esto, pero la realidad es que no ocurre así y entonces las cosas se me echan a perder y no les doy utilidad. Pon los pies en la tierra y cada vez que pienses cómo lo vas a resolver o un presupuesto, trata de ser lo más realista posible, ¿ok? Entonces, organizar los alimentos, si desayunas, comes y cenas en casa, si solamente desayunas y cenas y las comidas las haces fuera, entonces, ¿cómo vas a organizar la compra en el supermercado? Porque los alimentos baratos, gente adulta, no son y cada vez van subiendo más, entonces es importante que lo vayamos teniendo en cuenta. Ahora, a veces vemos como derrota el contratar a alguien para que nos apoye en la limpieza de la casa. Y yo en muchas ocasiones cuando hago mi ejercicio manual de mi cierre de mes o inicio de mes respecto a las finanzas personales, me doy cuenta que si yo dejara de irme a comprar esas papitas, ese café, cualquier otra cosa que a veces es constante y que lo podría hacer en casa, lo podría cambiar por otra cosa, ese gasto me daría perfecto para contratar a una persona de manera quincenal o una persona de manera mensual o una persona de manera semanal, dependiendo de cuánto haya sido mi gasto hormiga y digo en dónde prefiero recortarme esto, pero darme el beneficio a mi familia de tener a alguien que nos apoye en casa, no para hacer las rutinas diarias, porque eso le corresponde sí o sí a cada uno de los individuos de la casa, quien lo habita. Yo tiendo mi cama, lo que yo tomo lo regreso a su lugar, si yo preparo algo de comer, lo regreso y lavo mi plato, pero si una persona que nos ayude con aquellas cosas que son de profundidad, hay que lavar la estufa, hay que limpiar el refrigerador, hay que limpiar las ventanas, hay que mover los muebles y aspirar, hay que trapear a profundidad, hay que limpiar espejos, hay que lavar cobijas, qué sé yo, aquellas tareas que las hacemos nada más cuando entramos a un trabajo de profundidad, se lo podríamos delegar a la persona que nos ayuda. Uno de los grandes errores es que cuando contratamos a una persona que nos ayuda, todos dejamos de hacer lo que nos correspondería a cada uno, asumiendo que esa persona va a hacer toda la limpieza. Pero si solamente va una vez a la semana, pues puede ser que a las 3 horas ya esté hecho un caos, porque la persona que se metió a bañar dejó todo tirado, porque quien fue a la cocina no lavó lo que utilizó, etcétera, etcétera. Entonces, primero es bien importante hacer acuerdos. Y aquí viene el segundo punto porque ya no sé ni en qué número vamos, que es la comunicación. Otra de las cosas que no nos enseñan ni desde que somos chiquitos es cómo comunicarnos. Y hacer acuerdos con las personas con las que vivo es principal, pero antes de hacer el acuerdo es revisar yo qué quiero poner en ese acuerdo. Yo que estoy dispuesto a ceder en tiempos, me quiero salir de trabajar, no quiero, voy a ofrecer tiempo para cuidar a mis hijos mientras son pequeños o solamente es cierto y me quiero regresar al trabajo, pero cuando no lo tengo claro y pongo sobre la mesa más de lo que de verdad quisiera dar, entonces empiezan a estar los enojos. Porque ellos asumen, porque tú asumes, porque no suelto el control. Entonces, incentivar la comunicación constante para sentarnos y hablar, ok, esto como lo estamos manejando, todos estamos de acuerdo todavía, porque a lo mejor tú estás de acuerdo, pero tu pareja dice, ya no puedo sostener económicamente solo esto. Ah, bueno, vamos a sentarnos, vamos a revisar cuánto costaría que yo regrese al trabajo. Pero la falta de comunicación hace muchas ocasiones que sintamos que el otro pasa encima de nuestros límites, pero puede ser que no le hayamos dicho al otro cuáles eran esos límites. Ya escuché que Nico fue a sacar basura del cuarto de Silvana. Entonces, la comunicación es de esos puntos altamente importantes para tener en cuenta, para practicar, y cuando de plano nos falla mucho y ya estoy viviendo con una pareja o con mis hijos, sería bien importante que si por más que recibo ayudas, tips, etcétera, no me está saliendo, que busques ayuda terapéutica, sería lo ideal, porque un externo te ayuda a aterrizar la información, a que la puedan platicar y a que le quites cuando tú sientes que algo es personal o que al mismo momento te da miedo que alguien se lo tome personal y no dices las cosas. Entonces, la comunicación, igual que las finanzas, son como parte principal. Sentarse y estar hablando cada mes, hacer un cierre como una pequeña junta familiar, porque imagínate, se los digo, nuestras casas son como pequeñas empresas. Dependiendo de la cantidad de personas que vivan en una casa, es la cantidad de alcance que tiene esa empresa y qué tanto vas a necesitar de atención.
Puede ser que esa empresa es pequeña y por ahora solamente tú vives en ella y tú la atiendes, pero puede ser que esa empresa ya con el paso de los años sea de 5 o 6 personas. Y resulta que nunca se detienen a hacer estas juntas como de supervisión, revisión y cómo vamos a ir avanzando. Imagínate una empresa en la que nunca se sientan a ver los resultados, cómo vamos, cuáles son nuestros objetivos. Iría caminando hacia la nada. Puede ser que se aviente de un precipicio esa empresa y nadie se sentó a platicarlo. Puede ser que muchísimas cosas y situaciones. Entonces, si vemos nuestra casa como una pequeña empresa, es importante que tengamos juntas y reuniones para poder platicar. Primero, si hay 2 adultos que estén dirigiendo, pues entonces esos 2 adultos se sientan y revisan acuerdos. ¿Estamos de acuerdo con los acuerdos? Oye, ¿qué crees? Que en la casa se necesita más apoyo porque se tuvo un bebé. Y entonces, en este momento, actividades que yo asumía no las puedo asumir porque un 80% de mi energía va en el cuidado del bebé. Y luego si le quitamos el tiempo que a lo mejor ya tienes otro hijo, bueno, vamos a reacomodarnos, vamos a proponer algo para 3 meses. Oye, ¿qué te parece? De entrada, lo que tú tomes, tú lo acomodas, pero necesito apoyo en este y este punto. ¿Podrías comunicarnos? Ok, en 3 meses volvemos a revisar. Oye, ¿qué crees que sí? Oye, ¿qué crees que no? Oye, ¿qué crees que hay presupuesto para que alguien venga y te apoye? Oye, ¿qué crees que mi mamá puede venir y te apoye estos 2 días para, qué sé yo? Estoy dando opciones, ¿ok? Pero si no nos comunicamos y hacemos estas juntas o reuniones en donde platiquemos de las finanzas, de las metas, de los proyectos, oye, ¿qué crees? Que uno de nuestros hijos está teniendo problemas académicos. ¿Te parece si entre los dos investigamos cuáles son las opciones de asesorías y vamos a ver los costos, los tiempos, quién de los dos? Oye, yo pongo mitad y mitad, oye, yo pongo el 80 y yo pongo el 20, oye, yo pongo el dinero, pero tú lo llevas. ¿Cómo nos vamos a organizar y que ambas personas estén de acuerdo? Que esté de acuerdo no quiere decir que alguien no va a ceder. Ambos tienen que ceder algo que les cuesta, algo que a lo mejor no es fácil, pero el punto es encontrar justo este punto de encuentro. Si no tenemos reuniones familiares, si no hay comunicación, el barco va navegando a quién sabe dónde. Y hasta que nos encontramos con las consecuencias de navegarlo sin rumbo, ya nos enojamos y decimos, pero es que nunca dices, pero es que siempre haces, pero no nos hemos sentado a platicarlo, ¿ok? Entonces, eso sería lo que les quería compartir por este video, que vuelve a ser parte de estos básicos, de cosas que nadie nos dice cuando nos enfrentamos a la vida adulta y son muy importantes tenerlas en cuenta. Te recuerdo que tenemos una plática gratuita este 26 de noviembre. Es sábado y creo que la empezamos a las 10 de la mañana. Si todavía no te has inscrito, manda un correo a claucuevasinfo@gmail.com para pedir los datos y tu link de acceso. Se les va a enviar justamente el día de hoy a todos los que estén ya suscritos a la lista de correos un cuestionario. Cuando contesten ese cuestionario les enviamos el link para que puedan acceder el sábado. Y el tema de la plática justamente es cómo lograr una casa funcional. Esta plática es completamente gratuita y además tenemos 3 talleres para el mes de diciembre, en donde tenemos otra vez el taller de Organiza y Prioriza, otro en donde trabajamos la dinámica familiar en casa, todos pueden ayudar, cómo le hacemos justamente para mejorar esta comunicación en la familia para que podamos avanzar y ver cuáles son las metas que tenemos. Y el último es el del cierre de año, que ese también va a estar muy bueno. Eso es todo por el día de hoy. Les mando muchos besos y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, no olviden compartirlo. Bye bye.